Shalom, shalom a todos. Un abrazo, bendiciones, saludos, bendiciones. Qué bueno estar otra vez juntos para continuar con el estudio que hemos estado dando acerca de el plan eterno de construcción. Algunas personas pues están tal vez un poco confundidas con la información que pasamos. Lo voy a dar ahora y voy a dar al final el anuncio. Vamos a hacer un cambio. Vamos a seguir transmitiendo por Zoom, pero no hoy, aunque estoy transmitiéndolo por Zoom para facilidad mía y para poder poner el PowerPoint. Pero a partir de la semana entrante, próximo martes, estaremos ya trabajando a través de Zoom. Entonces, hemos publicado y ahorita vamos a publicarlo por acá. Un WhatsApp a donde ustedes tienen que anotarse, un número de WhatsApp al cual ustedes tienen que anotarse y darnos sus datos personales, por favor, ¿verdad? Darnos sus datos personales para entonces nosotros hacer una lista y para el próximo martes entonces, previo tiempo, le estaremos enviando el link para que usted pueda conectarse por Zoom. De igual manera, pues el programa será transmitido por Facebook, ¿verdad? Por el grupo por donde normalmente se ha estado transmitiendo, pero lo que sucederá es que las personas que lo vean por Facebook y no accesen a Zoom, no van a tener la opción de ver el PowerPoint. Cuando normalmente yo uso PowerPoint, entonces para mayor facilidad, mayor entendimiento de lo que enseño, etcétera, yo lo uso presentaciones en PowerPoint. Entonces, si usted no se anota en el WhatsApp y entra al chat, que vamos a hacer un WhatsApp, un grupo de WhatsApp, no para estar mandando mensajes, no lo vamos a usar para eso. De hecho, pues vamos a bloquear todo tipo de mensajes, o sea, que haya acceso a mensajes, porque la idea del grupo es solo enviar el link para las clases. ¿Ok? Entonces, si una persona no nos envía su información, no solo su número, sino su correo electrónico, también necesitamos saber su nombre y de qué país nos escribe o de qué país nos ve, ¿verdad? Esos datos para nosotros son datos muy importantes y los requerimos. Si usted no nos da sus datos, su nombre, su número de teléfono, el país de donde viene, entonces no lo vamos a incluir. ¿Ok? No, sin esos datos no lo vamos a hacer. Ok, Karen, Nicole, discúlpame, pero estamos iniciando con esto, entonces no hay nada que responderte. Estamos empezando, estamos haciendo la lista, estamos enviando acabamos de enviar la información y en el transcurso de esta semana, entonces lo que les va a llegar a ese WhatsApp simplemente es el link, no le vamos a responder nada. O sea, para Karen y para todos, no le vamos a responder nada. En el WhatsApp solo le vamos a enviar el link para que usted se conecte. ¿Ok? Bien. Espero estemos claros con esto. Perfecto. Y gracias, Karen, con la pregunta, porque también eso le va a servir a otros más. Perfecto. Bien. Vamos a dar inicio con la clase. Esto no es tan fácil, no crean que esto no es tan fácil. Pero bueno, estamos aquí tratando de mejorar, esa es la idea, de mejorar, de hacerlo lo mejor posible, ¿verdad? Claudia Sanín, el número lo estamos pasando por el Facebook, todos los Facebook estamos pasando la información con el WhatsApp. Entonces, si usted va al Facebook, ahí lo va a encontrar tanto de la Yeshiva como el mío personal.
Ahí lo va a encontrar en el de Red Chamet. Por todos lados estamos mandando la información. Solo al cielo no la hemos mandado. Bien. Ok. Vamos a continuar entonces con la enseñanza que iniciamos ya hace 4 martes. Hoy sería la quinta enseñanza y la final, la enseñanza final. Ok, entonces permítame poner la pantalla. Ok, ahí estamos. Perfecto. Ok. Bien, ahí Alejandra Fernández les acaba de pasar la información. Ok. Ok, listo. Por favor, no me manden al Messenger ¿cómo se llama? Sus email y la información. No me lo manden a mi Messenger, por favor. Mándelo al WhatsApp. Tiene que tomar el número de WhatsApp que le estamos dando y entonces ingresar el número a su teléfono y por ahí enviarnos la información. Si me envían la información a mi Messenger, no les voy a responder porque sería mucha cuestión. ¿Ok? Entonces estamos siendo claros. Le estamos dando un WhatsApp para que ustedes envíen, hagan el contacto por WhatsApp y entonces nos hagan llegar su información. Ok. Perfecto. Bien, entonces voy a hacer un breve repaso de lo que vimos la semana pasada, aunque es difícil hacer un repaso con esto. Si usted no vio las 4 anteriores, pues en esta va a estar bastante desubicado porque ya son 4 clases en las que hemos estado hablando acerca de este tema. Estamos hablando de la dimensión del reino, estamos hablando de la precipitación del cielo sobre la tierra, y esa fue lo que hablamos la semana pasada. Entonces, voy a continuar aquí. Hablamos acerca del proceso de restauración de todas las cosas. Usamos Hechos, capítulo 3, 19 al 21, donde está hablando del proceso de restauración de todas las cosas. El apóstol Pedro se dirige a los que están con él y les dice, yo les dice, bautícense, arrepiéntanse y bautícense, dice, para que sean borrados todos sus pecados. Y luego dice, para que vengan de la presencia del Eterno tiempos de refrigerio. Y él envía a Yeshua, que fue antes anunciado, al cual de cierto es necesario que el cielo retenga hasta la restauración de todas las cosas, de la que habló el Eterno a través de sus siervos los profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Entonces, el plan de restauración, mencionamos, inicia desde el versículo 2 del libro de Génesis, donde el Espíritu de Dios empieza a incubar sobre todo lo creado, y ese plan de restauración, desde mi perspectiva, va a tener su cumplimiento pleno cuando Yeshua venga por segunda vez. Analizamos que dentro de ese proceso han habido intervenciones de Dios, donde la dimensión de lo eterno ha venido y se ha manifestado en medio de nuestra dimensión. Y cómo cada intervención del eterno genera un cambio, genera una transformación, tanto en personas como en circunstancias de tiempo también, circunstancias de lugar. Y hablamos como el verbo, Yeshua, que es el creador de todo, ¿verdad?
como lo dice en Juan capítulo 1, verso 1, y el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y todo por él fue creado. Todo, y Pablo lo reafirma diciendo que todo fue creado por él, para él y por medio de él. Entonces, el Dabar, Yeshua, la palabra, la luz, penetra las tinieblas allá en el verso 2 y empieza el proceso de restauración de todo lo creado. Entonces, el verbo como luz, Yeshua como luz, irrumpen aquella vaciedad y las tinieblas que imperaban sobre el globo terráqueo y empieza el proceso de restauración de todas las cosas. El Eterno levanta un pueblo a través de Abraham y luego entonces viene un tiempo clave, importantísimo en la historia del hombre y del plan de redención de todo lo creado, y es cuando el verbo se hace carne. Es decir, el verbo es enviado por el Padre a fecundar el óvulo maduro de la Virgen, de la Bétula, de la Virgen, de Miriam, y entonces Yeshua toma forma de hombre. Juan nos dice que habitó entre nosotros, y la palabra habitar también en otra versión dice y tabernaculizó entre nosotros. Luego otro hecho importantísimo, ¿verdad? Ya cuando Yeshua crece e inicia su ministerio, él está él va a que Juan, su primo, Juan el Bautista, lo bautice y los cielos se abren y el Padre Eterno habla y dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Entonces, los cielos se abrieron para que el Dabar de Yeshua empezara el plan de restauración. Pero luego los cielos se abren y se precipitan para que el verbo fecunde el óvulo maduro de Miriam. Pero luego, estando Yeshua acá, los cielos se abren y el cielo se precipita y el Padre Eterno habla y dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Luego, Yeshua es llevado al desierto y estando en el desierto y después de terminar salir del desierto, terminar la tentación, dice que los cielos abiertos estaban y ángeles subían y bajaban y le servían. Y luego Yeshua dijo, a partir de ahora verán al Hijo del Hombre caminar, moverse a cielo abierto. Es decir, los cielos, los 7 cielos, estaban conectados con Yeshua. Por eso Yeshua dijo, lo que veo hacer al Padre es lo que hago, lo que oigo de él es lo que yo digo. Entonces, explicamos un poco lo que es el Olam, ¿verdad? Que se traduce como universo y la raíz que es Alam, que es ocultar. Entonces, la expresión Melech HaOlam quiere decir el rey del universo o quiere decir también el rey del universo que está oculto. Leímos el Salmo 104, versos 1 y 2, y el Salmo 18, versos 9 y 11, donde se usa la palabra extender, que en hebreo es natá, que significa curvar, doblar, expandir, arquear, pero también significa expulsar lejos, hacia afuera de un lugar. La palabra inclinar en el Salmo 18 nos habla, nos dice, también se traduce, inclinar, se traduce la palabra natá, que tiene que ver entonces con inclinar, doblar, arquear. Y entonces dice que después de eso, después de que se arqueó, ¿verdad? Él descendió y cabalgó sobre un querubín en el Salmo 18, versos 9 y 11. Entonces, la idea que nos está dando, y voy rápido porque ya esto lo mencioné, es que él es expulsado. ¿De dónde? Del lugar donde él estaba. ¿Por qué? Porque los cielos, ¿verdad? Lo que fueron
diseñados por el Eterno para ocultarse del hombre, para ocultarse de la humanidad del hombre. ¿Por qué? Porque si el Eterno se muestra a rostro descubierto, nos mata. Entonces, él usó los cielos como cortina, dice que se vistió de luz y se escondió. Pero el Salmo nos está hablando que los cielos se curvaron y entonces él es expulsado de su condición, de su posición, de su lugar, ¿verdad? Hacia afuera, para entonces manifestarse. Bueno, esta idea o este pensamiento que nos da la escritura, ¿verdad? Es lo que estamos aplicando. Entonces, Yeshua, como la palabra, el verbo, fecunda el óvulo de Miriam. Entonces, hay todo un fenómeno que se da, hay todo un movimiento en los cielos para que esto suceda. Y luego, de igual manera, cuando los cielos se abren allá en el Jordán, cuando Yeshua estaba siendo bautizado, es el mismo movimiento. Y luego el mismo movimiento cuando el Padre habla y dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Pero nosotros no podemos leer esto rápido, no podemos pasarlo rápido. ¿Por qué? Porque ha habido todo un proceso para que esto se dé. Pero también hay todo un acontecimiento, una serie de acontecimientos que están provocando, o más bien todos estos acontecimientos están provocando que el cielo se precipite sobre la tierra. En la clase de hoy, yo voy a ponerle los ejemplos y voy a dar algunos pasajes que corroboran cómo el cielo se está precipitando sobre la tierra. Es decir, los 5 cielos se están precipitando sobre el cielo que conocemos, el cielo nuestro inmediato, y el raquía, que sería el firmamento. Los 5 cielos de arriba están cayendo, descendiendo. ¿Ok? Bien. Cuando Yeshua resucita, dice la escritura que por 40 días le habló a más de 500 personas. Y luego, en Hechos 1, 9, 12, se nos narra que sus discípulos iban con él. Iban con él. Ajá. Y de un pronto a otro, él es levantado. Y cuando aquellos dos se quedan viendo, preguntándose qué pasó aquí, dice que se les presenta un ángel, les dice: miren, a ese mismo que ustedes han visto descender, de la misma manera descenderá. Descenderá. ¿Dónde estaban ellos? El verso 12 del capítulo 1 del libro de los Hechos dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino como de 1 milla sabática. Entonces, él asciende desde el monte de los Olivos, y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque sobre ese monte, según Zacarías 14, 4, él pondrá sus pies. De la misma manera que subió, de la misma manera y en el mismo lugar descenderá. Entonces, Hebreos 4, 14 al 16, está hablando de que Yeshua, al ascender, abre una dimensión para nosotros, abre esa dimensión. Y Efesios 4:10 dice que Yeshua sube por encima de los cielos. ¡Wow! Por encima de los cielos. No dice por encima del cielo, dice por encima de los cielos. Y primero oficia en el 4º cielo, ya lo dijimos, ya lo mencionamos, ¿verdad? Porque él tenía que entrar al lugar santísimo del tabernáculo celestial a oficiar ahí. Y luego entonces asume la posición que el Padre le dijo, y tiene cumplimiento el Salmo 110:1, perdón, cuando el Padre dice: ven
y toma tu lugar a mi lado. Salmo 48:2 y Hebreos 9:24. Entonces, según Hechos 3:20-21, Yeshua está siendo retenido ahí arriba hasta la restauración de todas las cosas. Entonces, él vendrá por segunda vez y pondrá los pies sobre el monte de los olivos, según Zacarías 14 no lo dice. Bien, esto lo habíamos hablado la semana pasada, solo lo estoy recalcando como a manera de repaso. Ahora, en su segunda venida, los 5 cielos se van a precipitar sobre la tierra. Ahora, no piensen en cielos como una escalera, ¿sí? Porque no es en un plano ascendente, sino que en medio de aquella dimensión, como si fuera de aquellas dimensiones, como si fuera un ovoide, en medio está nuestro planeta Tierra y nuestro sistema solar. ¿Ok? Bien. Entonces no es en escalera. Los 5 cielos entonces se van a precipitar sobre la tierra y sobre la dimensión natural. Entonces, los cielos iniciarán su proceso de impelir, de impulsar hacia afuera a Yeshua. Entonces, eso no va a suceder súbitamente. Nada sucede así. Todo obedece a un proceso. Por ejemplo, en Hechos capítulo 3, en Hechos capítulo 2, perdón, dice, el relato bíblico dice, y de repente el Espíritu de Dios descendió sobre ellos. El lugar donde estaban tembló. Y entonces se usa mucho esa palabra, de repente, y en un de repente de Dios. Pero si nosotros analizamos bien, ese de repente tiene un contexto. Ese de repente no surgió ahí de la nada. No. Ese de repente, o para ese de repente, hubo todo un proceso, perdón, de preparación previo. ¿Por qué? Porque Joel profetizó aquello que iba a suceder. Un poco más de 400 años antes de que sucediera. Quiere decir que ese dabar, esa palabra que fue soltada, empezó a afectar circunstancias de tiempo, empezó a afectar circunstancias de lugar, empezó a afectar personas. Ponga cuidado a esto que yo le voy a decir. La palabra siempre saldrá primero para definir el trazo sobre el cual nosotros vamos a caminar, el trazo que construirá el diseño y que va a sujetar todas las circunstancias que están alrededor. Joel profetizó y aquella palabra tomó lugar, aquella palabra empezó a generar un trazo, empezó a afectar circunstancias de tiempo, de lugar y persona. Por eso era imposible que los enemigos de Israel prevalecieran, que los macabeos no ganaran la batalla, que los romanos aniquilaran. Eso no iba a suceder. Una palabra había sido soltada. Yeshua lo corrobora, lo vuelve a decir en Juan 7, reafirma lo que Joel estableció. Entonces, cuando viene el día de Shavuot, cuando el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, desciende y dice, y de repente, ese de repente entonces tiene un contexto, una palabra que venía sujetando y alineando todas las cosas para traer a Yeshua y que con Yeshua viniera el Ruach HaKodesh. Me va siguiendo, porque entonces ahora nosotros tenemos libre acceso a la presencia del Señor y tenemos por gracia la capacidad de ser seres que pueden moverse en 2 dimensiones, la natural
y la espiritual. Ahora, esta precipitación de los cielos empezó a suceder con la venida del Ruach HaKodesh. Hay un proceso que va a culminar con la segunda venida de Yeshua. Bien. Primera Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con shofar del Eterno, y los muertos en Yeshua resucitarán primero. Ok, está hablando de su segunda venida. Por causa de esto, habrá un aceleramiento en los tiempos. Y ya voy para allá. Ya voy a explicar esta otra parte. ¿Ok? Ok. Voy a poner un ejemplo, una representación de lo que, para explicar cómo operan estas dos dimensiones. La dimensión de lo eterno y la dimensión natural en la que nosotros nos movemos. Es decir, la dimensión nuestra y la dimensión de lo eterno. ¿Ok? Ahí en la presentación del PowerPoint, usted tiene una sala, un aposento, hermoso por cierto, con un televisor. Entonces, ese cuarto, el cuarto o esa sala es un ambiente real. El televisor proyecta la imagen del cuarto, que es real también. Pero el televisor no está alineado con el cuarto y sus circunstancias. Lo refleja, lo muestra, y aunque es real también, pero no está alineado con la realidad del cuarto y sus circunstancias. Entonces, el televisor es un espacio vacío en relación al cuarto. Es un espacio vacío en relación al cuarto y su realidad. El cuarto es la dimensión eterna. Y el televisor es nuestra realidad, no alineada con lo eterno. Entonces podría presentar una imagen de la dimensión eterna, pero sigue siendo un espacio vacío que solo refleja en parte esa dimensión, la dimensión de lo eterno. Entonces, ¿de qué se trata eso? De que la dimensión de arriba, la dimensión de lo eterno, va a descender hasta absorber nuestra dimensión. Sí, Karen Nicole, tiene que ver con eso. ¿Me sigue? El cielo se precipita y llegará un momento en que la dimensión de arriba absorberá la dimensión de abajo. Es muy interesante. Y ya lo voy a adelantar más adelante, lo voy a explicar un poquito mejor. Pero los físicos, los científicos, muchos de ellos, plantean que nosotros nos movemos en tres dimensiones y se define como alto, que es lo mismo que lo profundo, ¿verdad? Lo ancho y lo largo. Y se dice que entonces el tiempo, al agregarse a esta tridimensión, conforma la dimensión en la que nosotros
nos movemos y la representan como un cubo o con un cubo. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis se nos habla de la Nueva Jerusalén. Y cuando se dan las medidas de la Nueva Jerusalén, que se le llama la novia o ¿verdad? La desposada, pero también se le llama el reino, se presenta como un cubo. Entonces, nos está hablando de dos dimensiones y una terminará absorbiendo la otra. Es decir, la dimensión de lo eterno va a descender representada por la Nueva Jerusalén y va a absorber esta dimensión. Pero ya voy allá. Voy despacito. Ok. La dimensión de arriba, el reino, está descendiendo. Apocalipsis 3:12 dice, al que venza, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Despacio. Sobre la escritura, la Torah se lee despacio, sobre todo el libro de Revelaciones. Al que venza, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca jamás saldrá fuera. Y nunca jamás saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo, enviada por mi Dios, dice, y mi nombre nuevo. Entonces, la Nueva Jerusalén está descendiendo y es el Elohim quien la está enviando. Ahora vamos al final de Apocalipsis o Revelaciones 21:2 dice, y yo, hablando Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén. ¿Por qué dice nueva Jerusalén? Dice nueva Jerusalén en relación a la Jerusalén que hoy tenemos en el país llamado Israel. Ahí justamente es donde se va a posicionar la nueva Jerusalén, 2000, por lo menos su centro, sobre el Monte de los Olivos, 2.600 kilómetros cuadrados. ¿Sí? Hay un remanente que vivirá ahí adentro y de afuera habrán otras naciones y otras personas que no vivirán ahí y ellos, dice Zacarías, vendrán a la Nueva Jerusalén a celebrar la fiesta de tabernáculos con nosotros, los que vivamos adentro. Y por favor no me diga que los que vamos a vivir adentro es la iglesia gentil, porque no hay tal cosa como esto. Dice que la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas y cada puerta tiene un nombre, el nombre de cada tribu, y solo hay 12 tribus. Son 12 puertas, una por cada tribu. ¿Dónde está la puerta de la iglesia, de lo que llaman la iglesia, de la iglesia gentil? La respuesta es muy sencilla. Apocalipsis 20. Sí, la Nueva Jerusalén dice que descendía del cielo de parte de Dios. Dice, y yo vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una novia, adornada para su esposo. Acordémonos que en la boda hebrea, una vez que se firma el contrato matrimonial, hay un espacio de tiempo para la consumación, pero al firmar la ketubá o el contrato matrimonial ya es un matrimonio, ya es vinculante, aun cuando no se puede consumar según el contexto bíblico. Pero es vinculante, por eso se daba carta de divorcio. Pero a la nota, cuando se firmaba la ketubá, aquello ya era legal. Entonces a él se llamaba el novio y a ella la novia, o la esposa y el esposo.
igual. Ok. Apocalipsis 21:10 dice, me llevó en el espíritu sobre un monte grande y alto y me mostró la santa ciudad de Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios. Y luego Mateo 6:10, leo de la Reina Valera actualizada, dice, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Estos pasajes nos hablan, puse uno nada más, cuando Yeshua dice en su oración, venga a nosotros tu reino. El reino entonces está descendiendo. Yeshua dijo y Yeshua, voy a parafrasear, él dijo, yo soy el reino. El reino de Dios está aquí en medio de... ¿Por qué? Bueno, porque Yeshua en su carácter de representante, bajo la autoridad de representatividad, él dice, yo soy el reino y aquí estoy. Pero también él vino a establecer el reino. El reino entonces, a través del Espíritu de Dios, se establece en el corazón del hombre. Pero también el reino de Dios se está estableciendo en nuestras circunstancias, atmósfera, territorio, etcétera. Estamos en el proceso del establecimiento del reino hasta cuando Yeshua ponga sus pies sobre el monte de los olivos e inicie el Olam Jabá, la era mesiánica o el milenio. Y entonces el reino será total y plenamente visible. ¿Ok? Hoy el reino se hace tangible a partir de nosotros. Y nuestras manifestaciones y nuestras acciones en relación y alineados con el plan del Dios eterno. Entonces, ¿cuál es la idea? La nueva Jerusalén, la novia, la esposa, como una novia, como una esposa, la nueva Jerusalén, el reino está descendiendo. Esa es la idea que nos deja la escritura, nos deja ver la escritura. Antes de Yeshua, esto no estaba sucediendo. El cielo se abría y hubo incursiones de parte de Dios. El cielo se abrió y se manifestó a través del torbellino. Génesis 28 con Jacob. Y dice Jacob que él vio una escalera, pero no es una escalera de peldaños. Es el Sulam Hashamayim, el ducto, el vórtice, la puerta que comunica lo divino con lo terreno. Y dice el relato bíblico que al final del torbellino estaba Yeshua, Elohim, Yeshua, Yod Hei Vav Hei, al final del torbellino. ¿Ok? Los cielos se abren de la misma manera con Moisés allá en el monte Sinaí. Y él habla con Yod Hei Vav Hei. Abraham habla con Yeshua. Los cielos se abren. Josué habla con Yeshua porque los cielos se abrieron y se precipitaron sobre aquel lugar. Me estoy explicando bien. ¿Sí? Pero cuando Yeshua vino, los cielos se curvaron y el verbo fue impulsado hacia afuera. Y el verbo fecundó el óvulo de Miriam. Los cielos se curvaron y el Padre habló de su Hijo. Los cielos se curvaron y los ángeles descendían y bajaban y Yeshua caminó a cielo abierto. Sígame, por favor. Pero los cielos se vuelven a curvar y Yeshua asciende. Pero una vez que asciende, el Espíritu de Dios desciende. Pero en su ascenso, él rasga un velo espiritual en los cielos
para que entonces ahora los cielos empiecen a precipitarse sobre la tierra. Si usted me pregunta, Carlos Soto, ¿cómo puede demostrar eso físicamente? Por la física, no tengo cómo demostrarlo porque no soy físico. Lo único que yo sí sé es que la Biblia me dice que los cielos se precipitan sobre la tierra, que el reino de Dios está descendiendo, que la nueva Jerusalén está descendiendo. Y cada quien en lo suyo. Cuando suene el chofar, los cielos estarán tan cerca de nosotros. Cuando suene esos chofarot, estarán tan cerca de nosotros que será un brinquito. Como dicen en Puerto Rico, date un brinquito. Será un brinquito. Sí, Karen, gracias. Física profética, dice Karen. Muy bien. Será un brinquito para levantarnos y encontrarnos con él, como dice Pablo en Tesalonicenses, encontrarnos con él en las nubes. ¿Ok? ¿Me va siguiendo? Sí, yo sé que me sigue la idea. Ahora, vean qué interesante. Voy a leer dos pasajes. Mateo 11:12 y Miqueas 2:13. Estos dos pasajes guardan estrecha relación. ¿Por qué? Porque cuando Yeshua habla del reino en Mateo 11:12, está citando Miqueas 2:13. Todo lo que Yeshua habló está contenido en el primer pacto, mal llamado Antiguo Testamento. Todo lo que él dijo está contenido ahí. Ya llegó la provisión con vaso grande porque hoy vamos largo. Y si usted, mi querida señora, dejó algo dejó haciendo arroz en el fuego, vaya, quítelo porque vamos para largo. Todo lo que Yeshua dijo está contenido en el primer pacto. Él dijo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos prorrumpe y sus hijos irrumpen para establecerlo. La versión Reina Valera y afines dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. A ver. Si usted lo analiza, si usted hace un análisis, no concuerda. El reino de los cielos sufre violencia, es decir, está bajo ataque, está sufriendo, está bajo violencia. Y entonces hay que ser violento para arrebatar el reino. No. El reino se está estableciendo. Es diferente. Se está estableciendo. El reino sí está penetrando, si se quiere, violentando, pero el sistema. Es violento para las tinieblas, porque la luz está irrumpiendo. Entonces, Miqueas 2:13 dice, el que abre camino, en hebreo poretz, subirá delante de ellos y abrirá brecha. Pasarán por las puertas y saldrán. Su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos irá el Señor, el Eterno. Miqueas 2:13 nos da la idea, según el pensamiento rabínico, de aquellos pastores cuando subían a los lugares altos de Jerusalén para llevar las ovejas a los pastizales. Durante la noche buscaban la pared de la montaña y construían un cerco con enredadera de espinas, ¿ok? O de piedra, y dormían ellos en lo que sería la puerta para evitar la entrada de los depredadores.
para defender las ovejas. Pero en la mañana las ovejas tenían hambre, las ovejas tenían sed. Entonces el pastor de las ovejas, el Poretz, abría el cerco, removía las piedras que servían de puerta. Entonces las ovejas prorrumpían e irrumpían. Estoy leyendo la versión que nos pone aquí Jesús Ulises. Gracias, Jesús Ulises, por esa versión. ¿Cuál es la idea entonces que nos está dando? Dos palabras, prorrumpir, y la otra es irrumpir. Entonces, uno de los significados de prorrumpir es salir con ímpetu. Las ovejas salían con ímpetu, prorrumpían. No solo, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Bueno, prorrumpían. Que la palabra prorrumpir también tiene que ver con dar voces, con hablar fuerte, etcétera. Pero sobre todo, tiene que ver con salir con ímpetu, tiene que ver con una actitud. Entonces se prorrumpe y se irrumpe. Entonces, ¿quién prorrumpe? El reino. ¿Y quiénes irrumpen? Los hijos del reino. Entonces, la idea que se nos da aquí es la del reino del Eterno descendiendo. Es decir, saliendo con ímpetu y trayendo a su rey, Yeshua. Y por otro lado, entonces, nosotros, movidos desde nuestro espíritu, desde nuestra esencia, irrumpiendo para establecerlo. En Lucas 1:17 dice, y él vendrá, hablando de Juan el Bautista, con el espíritu, él vendrá con el espíritu y el poder de Elías. Está hablando del talid de Elías y de la asignación. Dice, para que los padres vuelvan al trazo y sus hijos salgan de la desobediencia y se alineen con el trazo del Dios eterno, la casa de Efraín. Dice, y él prepare un pueblo bien dispuesto para él. Esa expresión, preparar un pueblo bien dispuesto, tiene que ver con el trabajo que hacía un equipo cuando un rey iba a ir a visitar una ciudad. Ellos iban antes y preparaban el camino, se cercioraban de que los puentes estuvieran bien, de que el camino estuviera todo en orden, de que el camino estuviera, la calzada, bueno, el camino estuviera en condiciones, que no hubieran enemigos cerca, es decir, preparaban todo para que el rey pudiera pasar. Eso es lo que hace un Poretz, eso es lo que hizo Juan el Bautista, el Poretz, preparó el camino. Eso es lo que nos toca a nosotros hacer. El Eterno está preparando un pueblo bien dispuesto para él. ¿Para qué? Para preparar el camino, para anunciar. Somos los que irrumpimos con el mensaje del evangelio del reino. ¿Por qué? Porque el reino está prorrumpiendo. Es decir, está viniendo con ímpetu. ¿Para traer a quién? Para traer al rey. Los cielos entonces se están curvando para impulsar hacia afuera a nuestro rey y su dimensión en pleno. Como lo dijo como lo leímos ya en el Salmo 104, 1, 2 y en el Salmo 18, 9 y 11. El Eterno se vistió de luz, se cubre de luz como con vestidura, y extiende los cielos como una cortina de 7 pliegues. Pero está siendo impelido hacia afuera. Yeshua está siendo retenido nada más porque no se ha completado el proceso de la restauración de todas las cosas, pero hay preparativos. Los cielos se están precipitando sobre.
El Eterno contrajo la luz, su luz infinita, la dimensión eterna, y creó un espacio vacío en medio de aquella luz, en medio de aquella dimensión de luz, y ahí la existencia de los mundos finitos, y se cubre de luz, dice, como vestidura, se esconde, pero en aquel espacio vacío quedan los mundos finitos. Cuando en el principio el Eterno dijo, sea la luz, la luz primigenia, Yeshua, invadió lo finito y lo alterado según el orden divino y eterno para someter a restauración lo que había salido, lo que se había salido del diseño por la rebelión de Luzbel. Por la rebelión de Luzbel. Desde ahí la luz va en aumento. La luz se ha ido expandiendo y se ha ido desplazando, reduciendo cada vez más las tinieblas. ¿Hasta qué punto? Hasta que todo sea restaurado. Si usted mete en un cuarto, somete a cierta cantidad de humo, digamos, de color gris. Pero luego, a ese cuarto que está lleno de humo de color gris, que por su tonalidad define un ambiente, una atmósfera, pero usted le mete un humo amarillo, en la medida que se van mezclando, tenés matices grises, matices amarillos y matices con combinación. Pero si le seguís metiendo el humo amarillo, llegará un momento en que ese humo va a desplazar al humo gris y el ambiente se va a saturar de ese humo amarillo. Esa es la idea. Si usted toma un recipiente, le pone agua y le mete veneno. Sí, veneno me refiero a esa agua oscura, ¿verdad? Que tiene gas, se llama Coca-Cola. Aquella agua se va a ensuciar, va a quedar negra, va a tomar el color de ese veneno. Pero si usted somete a ese recipiente a una corriente continua de agua, ¿qué va a suceder? Esa agua limpia que está cayendo de a ese recipiente empezará poco a poco a sacar el veneno negro. Hasta que llegará un momento en que lo que vuelva a estar en el recipiente es agua limpia. Bueno, de eso estamos hablando. El reino de Dios está descendiendo y está poco a poco desplazando las tinieblas. ¿Por qué? Porque la luz va en aumento. La luz se expande. Las tinieblas no se expanden. Hablando de física, no se expande las tinieblas. Se expande la luz. Entonces, a mayor luz, menos tiniebla. Pero otra cualidad de la luz es que la luz se desplaza. Se desplaza reduciendo las tinieblas. Entonces, la luz está proyectándose, expandiéndose, desplazándose. ¿A través de qué? A través de nuestra palabra, a través de la confesión de las, etcétera. El Espíritu de Dios se mueve sobre todo. El plan de restauración está ahí, llevado por la palabra. Hasta que llegue un momento en que las tinieblas sean totalmente desplazadas. Mateo 16, 18.
Y a ti te digo, tú eres Pedro y Keifa, y sobre esta ven edificaré mi comunidad de creyentes en Yeshua, mi comunidad de creyentes, Kehilá. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La palabra prevalecer en griego es mantener la estrategia. Entonces sería, y las puertas del Hades no podrán mantener su estrategia. ¿Por qué? Porque la luz los está removiendo. Entonces, vea lo que dice Juan 1:5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 1:5. Está hablando de aquel momento en la creación. Está hablando de Génesis, capítulo 1, verso 3. Cuando el Eterno dijo, y sea la luz, y la luz, el Dabar, el Mema, Yeshua, penetró aquella oscuridad y creó, separó y creó la expansión. Juan nos está hablando de ese momento y dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron. Es decir, la estrategia de las tinieblas no prevaleció. La idea del enemigo era tener dominio sobre todo, pero ahora interviene Yeshua ahí en el mismo momento de la creación y empieza el proceso de restauración. Y por más que el enemigo ha tratado de estorbar el plan, el proceso, no lo ha logrado ni lo va a lograr. Las tinieblas no van a prevalecer porque la luz desplaza las tinieblas. Y su estrategia, la estrategia del enemigo, deja de ser efectiva. En el verso 2 de Génesis se usan tres palabras. Y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas la cubrían. Las tres palabras son Tohu, Babohu y Hoshech. Tinieblas. Tohu tiene que ver con desorden. Tiene que ver con alterar lo que el Eterno, el orden en el que el Eterno estableció su naturaleza. Tohu tiene que ver con vacío. Vacío de diseño, vacío de Torah. Y Hoshech es tinieblas. Entonces, no estamos hablando del producto o de la consecuencia de la rebelión de Luzbel entre el verso 1 y el verso 2, cronológicamente hablando, sino de la constante del enemigo. Él busca alterar lo que Dios estableció, llevarlo al vacío para que las tinieblas lo llenen. Nuestra vida estaba en esa condición, en desorden, fuera del trazo de Dios, fuera de su voluntad, pero Él trajo su luz a nosotros. Estábamos en vacío, no había diseño, no teníamos Torah, estábamos en tiniebla, pero Él trajo su luz, resplandeció sobre las tinieblas y empezó el proceso de restauración. Nos montaron sobre el trazo y entonces nos dieron por aquí es el camino y aquí estamos perseverando en él porque la luz nos envolvió. Y en la medida que hemos ido avanzando y creciendo, las tinieblas han ido siendo removidas de nosotros porque la luz cada vez ha penetrado más. La palabra prevalecer, entonces, que estamos usando, que usa el griego, es mantener una estrategia. El enemigo no puede mantener la estrategia. La luz se expande, las tinieblas no. Entonces, el proceso de restauración que inició en Génesis 1:2 es el producto de lo que el Eterno ya dijo. Dios cambia el pasado desde el futuro. Dios cambia el pasado desde el futuro. La letra Vav en el hebreo, que sería como nuestra V, tiene en ocasiones una función muy interesante, que es el de invertir el tiempo verbal.
cuando la palabra inicia con Vav, en ocasiones, el tiempo verbal cambia, ya sea de pasado a futuro o de futuro a pasado. ¿Me explico bien? Eso pasa en la Torá por primera vez en la letra número 22. ¿Sí? Siguiendo el texto hebreo, por supuesto. Cuando viene la frase, y dijo Dios. Y dijo Dios. Entonces, en nuestro español, la Vav iría antes de esa I. Entonces, convierte el verbo que se diría, y habló Dios, allá desde el futuro, y dijo Dios desde el pasado, sea la luz. Entonces, ¿cuál es la idea? Que la luz no vino del pasado, la luz vino del futuro. Es decir, el futuro en Dios. Y sí, si usted me está diciendo, sí, pero el Señor no se mueve en nuestro tiempo, Él se mueve en una dimensión atemporal. Sí. Estamos hablando de la incursión de Él para nuestro tiempo. Y para nosotros entenderlo es así. Él habló la palabra y se fue adelante a esperar que todo lo que Él dijo se cumpliera. Entonces Él no envió la palabra, Él dijo, sea la luz. No, ya la luz estaba. Entonces la luz vino desde allá de adelante, desde el futuro, desde allá donde Dios conoce y sabe las cosas, donde Dios como eterno y soberano, Él en su presencia sabía todo lo que iba a suceder. Él habló la palabra y se fue adelante a esperar el cumplimiento de todo. Desde ahí Él dijo, y sea la luz, y sea la luz. Y la luz penetró en las tinieblas. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nosotros estamos avanzando hacia la restauración de todas las cosas, hacia el encuentro con Él. Estamos siguiendo la voz. La voz está ahí adelante. La voz no está en el pasado. No hay nada en el pasado que a nosotros nos pueda ayudar para establecer hoy el diseño de Dios. Todo está allá adelante. Entonces Dios cambia nuestro pasado desde su futuro. Nosotros vamos sobre lo que Él ha dicho. Los 7 cielos no existían en un principio. ¿Cómo se definen hoy? Era una sola dimensión, una dimensión de luz. Con los espacios finitos, ojo, los 7 cielos, estableció un proceso sobre su creación caída para influir desde ahí, ocultándose del hombre a través de esas cortinas, como ya dije. Pero todo volverá a ser como en el principio. ¿Por qué? Porque la gloria, porque la nueva Jerusalén descenderá. El hipercubo se va a posar trayendo su dimensión. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia la restauración de todas las cosas. Entonces no va a destruir el cielo ni va a destruir la tierra. Va a haber una renovación. Wow. ¿Me va siguiendo? Apocalipsis 21, versos 1 y 2 dice, cielo nuevo y tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Quedaron en desuso. No. Ya no cumplían la función que estaban cumpliendo. El mar ya no existía más y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios,
dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces, los cielos se precipitan sobre la tierra, impulsando ¿a quién? A Yeshua. Y trayendo entonces la nueva Jerusalén y la dimensión de lo eterno. Entonces habrá un cambio de ambiente. Es decir, la frecuencia vibracional cambiará. La energía del universo va a cambiar. Ya no tendremos frecuencias bajas, sino que tendremos frecuencias altas. ¿Me va siguiendo? ¿Por qué? Porque el enemigo, ese humo blanco, ese humo gris que le hablé del cuarto, genera frecuencias bajas. Pero el eterno y su dimensión, su luz, vibra en frecuencias altas. Entonces habrá un cambio de ambiente, pero también habrá un cambio de atmósfera, la dimensión eterna estableciéndose en la tierra. Cambiará la atmósfera, cambiará la energía, entonces cambiará el ambiente. Y ahí es donde usted y yo seremos transformados como en un abrir y cerrar de ojos. ¿Para qué? Para poder movernos en esa dimensión. Tanto Daniel como Juan, el segundo menos que el primero, cuando viven esta experiencia donde Dios les revela, donde Dios les muestra, casi se mueren. Su cuerpo físico fue afectado. ¿Por qué? Por las condiciones o el condicionamiento que trae la naturaleza caída y toda esta atmósfera de imperfección, de pecado e iniquidad que hay. Pero cuando seamos transformados, eso cambiará. Nuestro cuerpo físico entrará en una energía, en un campo vibracional muchísimo mayor y nos va a permitir entonces movernos en la dimensión que la nueva Jerusalén trae. Por eso vamos a vivir 1000 años. Algunos dicen que no, que eso es simbólico, que no son 1000 años, porque dice la escritura que un día es como 1000 años. ¡Ah! Son 1000 años. Porque entonces, ¿para qué nos cambian el cuerpo? ¿Para qué nos van a transformar? ¿Por qué no vamos a tener recuerdos dolorosos? Recuerdos sí, pero sin dolor. ¿Por qué entonces nuestro cuerpo va a ser transformado biológicamente, genéticamente? Va a haber un cambio en nosotros también, etcétera, para poder vivir 1000 años. Si la muerte ya va, si el enemigo ha sido orado por 1000 años, si la bestia, el falso profeta, el anticristo estarán ya en el lago de fuego, si Yeshua reina y gobierna y su dimensión está aquí en nosotros y ya la muerte no tiene poder sobre nosotros, entonces estamos entrando en un tiempo de mayor aceleración para el cumplimiento de lo que el Eterno habló, no para el cumplimiento de los planes de Satanás, el nuevo orden mundial, la nueva era, la vacuna. No es ahí. No es así. Los tiempos se acortan o se aceleran. ¿Por qué? Porque el cielo desciende. Porque la atmósfera de arriba está empezando a tomar lugar acá abajo. Porque los cielos se precipitan sobre la tierra. Porque hay preparativos arriba para la segunda venida de Yeshua. Y el cielo está descendiendo como nunca antes descenderá. Porque si cuando el verbo descendió, el verbo se hizo carne, el cielo se precipitó. Y más aún, cuando Yeshua resucita y por más de 40 días se le aparece a más de 500 personas, como ya dije, y luego
desde el monte de los olivos asciende y los cielos se abren y él rasga los cielos. Y el Espíritu de Dios es enviado entonces. Y a partir de ese momento empezamos en un proceso ascendente de un aumento de la luz para poder generar la restauración de todas las cosas, cumplir lo profetizado, todo aquello que los profetas profetizaron, para establecer el juicio sobre el enemigo, el juicio del que habla Daniel sobre la bestia, el juicio que habla Daniel sobre el falso profeta, el juicio sobre el anticristo, el juicio sobre el sistema. Porque tiene que haber juicio. Porque el escenario en el que estamos es un escenario jurídico. Luzbel se rebeló y fue arrojado de arriba. E inició el proceso de un juicio. Yeshua vence en el madero. Y ahora estamos en la etapa del desalojo, del despojo y del desalojo. Las tinieblas están siendo removidas por la luz y su camino cada vez se estrecha más porque la luz cada vez se expande más. Entonces llegará un punto cuando uno de los sellos se va a abrir, de los sellos que habla Apocalipsis, y cuando ese sello se abra, que no solo marca un evento, sino también define un tiempo. Cuando ese sello reviente, permítame la expresión, reviente, se abrirá la puerta para que la semana de Daniel sea introducida. Pero será introducida por la fuerza del Dios eterno, por la fuerza de Elohim. No porque el enemigo diga yo quiero hacer eso. En sus intenciones y en sus ínfulas, él pretende sentarse en el trono de Jerusalén para gobernar. Él lo quiso en un principio y ahora quiere volverlo a hacer. Él lo intentó, Isaías 14, y él dijo subiré, pues ahora quiere hacer lo mismo. Él pretende con todo este andamiaje levantarse contra el verbo y derrocarlo. Pero está escrito, el Dabar del Eterno le está estrechando el camino. ¿Me sigue? Entonces, ese sello va a reventar. Y cuando ese sello reviente, entonces iniciará la semana 70, la semana de Daniel, que nadie sabe en qué momento calendario esa semana va a aparecer. Nadie sabe. Pero según los ciclos de Dios, cuando llegue el punto, el sello explota. Y la semana inicia. ¿Y qué es lo primero que sucederá? Bueno, anteriormente al inicio de la semana, ya el anticristo estará posicionado. Porque su gobierno durará 7 años. Pero dice que a los 3 años y medio, él se va a manifestar tal y cual es. Es decir, va a engañar a los judíos sionistas y a algunos judíos religiosos que no están apercibidos de lo que la profecía bíblica establece en relación al Mesías, serán engañados. En mi opinión y la de muchos teólogos, el tercer templo estará levantado y él va a oficiar, porque Pablo dice que se va a presentar, se hará pasar por Dios y luego se proclamará Dios. Lo cierto es que a los 3 años y medio, entonces él va a revelar quién realmente es, pero ese acontecimiento en la tierra irá unido con un acontecimiento en el cielo. Apocalipsis 12, cuando Satanás va a ser expulsado, dice que habrá una batalla en los cielos. Miguel peleará con Hasatán
y con un grupo, un séquito que él tiene ahí, dice, y entonces será arrojado a tierra aquel que nos acusaba delante del Eterno, perdón, de día y de noche. Entonces, cuando él descienda, el anticristo se va a manifestar como tal, como el anticristo, y esos 3 años y medio, donde se va a soltar varios sellos que quedan, y entonces vendrán las copas de la ira, y vendrán entonces los 3 ay, y vendrán las trompetas, hasta que entonces oigamos el sonido del shofar anunciando que Yeshua desciende. Entonces, a todo ese periodo y desde un poquito antes del inicio de la semana de Daniel, se le conoce como el tiempo de la ira del Cordero. Apocalipsis 6, 15, 17. Entonces, si ese tiempo es la ira del Cordero, es el juicio sobre la bestia, el falso profeta, el anticristo, el sistema del nuevo orden mundial, los nefilim, todos aquellos que le dieron la espalda al eterno Dios, si ese tiempo es el tiempo del juicio sobre ellos, y se le llama la ira del Cordero, que es lo mismo que la ira de Dios, entonces no es Satanás el que está moviendo los hilos en esa semana. No es Satanás. Es la palabra del Eterno que tiene como consigna restaurar todas las cosas. Y para que haya restauración tiene que haber juicio sobre las tinieblas. Y así como lo hubo en el verso 2 del capítulo 1, juicio sobre las tinieblas, así hay juicio ahora. En este punto habrá juicio. Y el falso profeta, la bestia del anticristo, serán lanzados al lago de fuego. Después de que la batalla de Armagedón sea ganada por Yeshua y nosotros juntamente con él, me voy explicando. Entonces, este tiempo es el tiempo de la ira del Cordero. Es el tiempo donde Yeshua dirá, ahora sí, aquí vengo yo. Y él entonces descenderá con sus ángeles, con su ejército, a librar la batalla de Armagedón y vencerá. Pero en este periodo de tiempo, entonces, si es la ira del Cordero, nosotros estaremos como en tierra de Gosén. Nosotros, los hijos del reino, los hijos del Señor, los lavados con la sangre del Cordero, nosotros estaremos como en tierra de Gosén. Ese juicio no es para nosotros. Ese juicio no viene para nosotros. No viene para el pueblo de Dios. Dios nos va a guardar en ese tiempo. Carlos Soto cree que el pueblo de Dios pasa por la gran tribulación. Yo creo que sí. Yo creo que pasamos ese periodo. Pero no bajo aquellos conceptos de terror, de pánico, de vulnerabilidad, de acechos del enemigo, porque todo esto lo está moviendo Satanás. Y sí, nos van a perseguir, por supuesto que sí, pero tenemos un Dios que nos ha guardado, un Dios que nos ha protegido, ha guardado a nuestro pueblo del exterminio en multitud de ocasiones que el enemigo ha intentado hacerlo. Pero ¿cuál es el punto aquí? Que al precipitarse el cielo sobre la tierra, por la inminente segunda venida de Yeshua, los tiempos se aceleran, la dimensión cambia, el juicio viene sobre nuestro enemigo y para nosotros la antesala de algo glorioso, la antesala de algo extraordinario, nuestro encuentro con Yeshua, nuestro encuentro con él. Entonces nuestro corazón, en medio de lo adverso que pueda haber, de la adversidad que pueda haber, nuestro corazón estará anhelante por ese encuentro, por encontrarnos con él. Y veremos las manifestaciones de su gloria y de su poder real. Entonces, rompamos ese paradigma que nos metieron. No,
no es Satanás el que produce todo eso. Es la palabra de Dios. Es el juicio para él y nuestro nuevo comienzo con él. La boda del Cordero, el milenio. ¿Me sigue? Llegamos al final de este, para mí, hermoso recorrido. Iniciamos hablando de tres palabras, que tienen que ver, una con Yeshua, la otra con nosotros como recipiente, y la tercera, que es la que rige los tiempos, relacionadas con la palabra Sefer. Hablamos de Da'at, palabra revelada. Hablamos de Jomá, entendimiento. Hablamos también de la palabra en hebreo sabiduría, Jokma, sabiduría. Y empezamos a construir todo el escenario de cómo la dimensión de lo eterno se precipita sobre nuestra dimensión a través de Yeshua. Para desembocar no en el triunfo del enemigo, sino en el triunfo del Cordero. Y nosotros con él. ¿Será tiempo difícil? Sin duda alguna. Pero así como el pueblo de Israel en Gosén, las plagas no lo tocaron. Yo creo que nosotros no seremos tocados, no de la manera como se nos ha pintado a través de esa escatología media macabra que muchos han enseñado. Yo creo en un Dios que guarda, que protege, que cuida, y un Dios que impulsa a sus hijos a hacer su propósito. Estamos en los tiempos de la separación del trigo y de la cizaña. Entonces, no se alarme por lo que estamos viendo. Es parte de. Los cielos se están precipitando y hay una aceleración también. Bien, hasta aquí llegamos. La próxima semana, como anuncié al principio, estaremos haciéndolo a través de Zoom. Ya Alejandra Fernández ha estado pasando la información. Usted necesita, requiere, precisa tomar ese número de WhatsApp que le estamos dando ahí para que usted lo incorpore a su teléfono y entonces nos mande su información. Necesitamos su nombre, necesitamos, su número de teléfono, necesitamos su correo electrónico, necesitamos también el país donde usted vive. ¿Ok? Esa información es vital. ¿Por qué? Bueno, porque entonces vamos a conformar un grupo y le estaremos enviando, ¿verdad? Cada semana el link para la clase que va a hacer por Zoom. Entonces, usted va a accesar a Zoom y por Zoom va a poder ver la clase. Si usted no tiene Zoom, bájelo. Es muy sencillo, ¿verdad? Y el link le va a llegar completo. Usted solo le va a dar clic y pum, y va a entrar a la sala. ¿Ok? Si usted no nos pasa su información, entonces no lo vamos a incluir en el Zoom. No le vamos a mandar el link porque necesitamos su información, por favor. ¿Ok? Ahora, me preguntaron, pero entonces por Facebook ya no se va a dar. Por Facebook, por Facebook, Yeshiva de Raíz. Sí, igual lo vamos a pasar por ahí. Pero entonces las personas no tendrán acceso, los que vean por Facebook, no tendrán acceso al material como este, por ejemplo. No podrán ver las presentaciones de PowerPoint. Hoy la están viendo porque todavía no hemos hecho el cambio. Pero ya la semana entrante yo no lo voy a pasar, no voy a enlazar Zoom con Facebook, sino que voy a hacer otro enlace. ¿Ok? Y por Facebook, en el grupo de Yeshiva de Raíces Hebreas,
solo me verán a mí y no podrán ver la pantalla. Porque bueno, porque vienen enseñanzas que también para las cuales yo necesito usar la presentación de PowerPoint. ¿Ok? Espero esté claro. Por favor, no me escriban a mi Messenger. No me escriban en el privado, dándome su dirección, su número de teléfono. No, no es a mí a quien tienen que enviárselo. Tienen que enviarlo a ese número que ya Alejandra Fernández les dio de WhatsApp y meterse en el grupo de WhatsApp. Si me lo mandan a mí, ahí echará raíces porque yo no voy a hacer nada. Le estoy dando la directrices desde ahora. ¿Ok? Hay personas que se han inscrito desde hace tiempo en la yeshiva, pero nunca accesan. Entonces esto también nos va a servir para poder tener un grupo que realmente le interese y que quiera aprender, aprender acá. ¿Ok? Muy bien. Ok. Varias personas han preguntado, ¿cómo hacen para ofrendar? Si quieren dar una siembra o una ofrenda, nuestro ministerio pues se sostiene de la mano del Eterno y obviamente gracias a la generosidad de muchos hermanos que ofrendan, que siembran. Entonces, si usted quiere hacerlo, pues ahí en el WhatsApp puede pedir la información y con gusto se la vamos a hacer llegar. ¿Ok? Cuando usted haga el enlace. Perfecto. Bien. Creo que no se me olvida nada. Bueno, abrazos para todos. Shalom, shalom. Nos vemos entonces el próximo martes. ¿Ok? Bendecidos todos.